Mis padres dijeron, no habrá fiesta este año, el dinero escasea. Estuve de acuerdo. Pero entonces vi el Instagram de mi madre, discjockey, luces, un buffet lujoso, una torre de champán. Mi marido preguntó, ¿no dijeron que no habría fiesta? Saqué una foto de su sobre de la renta y se la envié con el mensaje. Devolver al remitente. 30 minutos después, mi padre no paraba de llamarme una y otra vez. Soy Patricia Vargas, de 38 años. Toda mi vida creí que la familia era el único lugar en el que siempre podías confiar. Pero una llamada a principios de octubre sacudió esa creencia hasta sus cimientos. Mi madre llamó con la voz temblorosa. No podemos permitirnos celebrar la Navidad este año. El dinero escasea. Puede que incluso perdamos la casa. Una punzada de culpa me golpeó. La Navidad en nuestra casa de Coyoacán siempre había sido un gran acontecimiento. Pavó, pasteles. Todo por todo lo alto. Acepté renunciar a ello, convencida de que realmente estaban pasando por dificultades. Pero justo después de Navidad, mientras navegaba por Instagram, la publicación de mi madre apareció en la pantalla. Una fiesta lujosa con música en vivo, un buffet gourmet y un bar de cócteles, todo dentro de su casa. Me quedé boquiabierta. Mi marido se inclinó, entrecerrando los ojos para ver el teléfono. ¿No dijeron que no habría fiesta? Se me revolvió el estómago. Les había enviado 54.000 pesos para cubrir la renta. Abrí la aplicación del banco, me quedé mirando la transacción y pulsé reembolsar, escribiendo devolver al remitente. Me temblaban las manos, la ira se mezclaba con el alivio. 15 minutos después, el nombre de mi padre iluminó mi pantalla una y otra vez. Llamada tras llamada. Dejé que sonara. Una pregunta martilleaba mi cabeza, ¿qué estaban ocultando? ¿Y por qué sintieron la necesidad de montar una mentira tan cruel? ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto un secreto en tu propia familia que te haya hecho sentir traicionado? Comparte tu historia en los comentarios. Realmente quiero escucharla. Una semana antes de esa llamada, todavía estábamos hablando de los planes para Navidad. Cada diciembre, mi familia se reunía en la vieja casa de mis padres en Coyoacán para una verdadera celebración de Navidad. Mi madre y mi padre convertían su comedor en un verdadero festín, pavo dorado asado, puré de patatas cremoso con salsa de carne, pastel de calabaza recién salido del horno, el famoso relleno de pan de maíz de mi padre y la cazuela de ejotes que yo había perfeccionado a lo largo de los años. Nos apretujábamos alrededor de su mesa de roble, primos y tías intercambiando historias, niños robando un trozo extra de pastel y alguien siempre empezando un juego de mesa que terminaba en risas o discusiones. Mi madre se preocupaba por la disposición de la mesa, insistiendo en servilletas de tela mientras mi padre cortaba el pavó como si fuera una ceremonia. Me encantaban esos días, el caos, la calidez, la sensación de pertenencia. Este año, estaba lista para llevar mi cazuela y quizás probar una nueva receta de salsa de arándanos. Mi marido, Carlos, ya bromeaba con comer sobras durante una semana, su forma de decir que lo esperaba con ansias. Entonces llamó mi madre. Su voz sonaba pesada, no como su habitual tono alegre. Patricia, estamos en una situación difícil, dijo, haciendo una pausa como si le doliera admitirlo. No podemos permitirnos la Navidad este año. La renta está atrasada y podríamos perder la casa. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja. Su casa era su orgullo, un lugar viejo y destartalado que habían alquilado durante décadas, lleno de recuerdos, cenas de Navidad, fiestas de cumpleaños, incluso la celebración de mi graduación de preparatoria. Me los imaginé haciendo las maletas, dejándolo todo atrás. ¿Cuánto necesitáis?, pregunté, con el pecho oprimido. Ella dudó, y luego dijo, 54.000 pesos lo cubrirían. Tragué saliva. Era una gran parte de nuestros ahorros, dinero que Carlos y yo habíamos estado guardando para un coche nuevo. Pero esto era la familia. No podía dejar que perdieran su hogar. Soy gerente de oficina en un pequeño bufete de abogados en la Ciudad de México, moviendo papeles y haciendo malabares con los horarios. Carlos trabaja como ingeniero de software y nos va bien, pero el dinero siempre está justo. Los pagos de la hipoteca, la compra y las reparaciones inesperadas del coche se comen la mayor parte de nuestro presupuesto. 54.000 pesos no era poca cosa.
Eran meses de ahorro cuidadoso, de saltarse cenas fuera y de renunciar a ropa nueva. Esa noche, senté a Carlos en la mesa de nuestra cocina, con el portátil abierto en nuestra cuenta bancaria. Mis padres necesitan ayuda, le dije, explicando la llamada de mi madre. Carlos se echó hacia atrás, frotándose el cuello. Es mucho, Patricia, dijo, con voz suave pero preocupada. ¿Estás segura de que lo necesitan? Asentí, pensando en el tono tenso de mi madre. Nunca antes habían pedido nada, le dije. Debe de ser grave. Carlos suspiró pero aceptó, confiando en mi juicio. Sentí una mezcla de culpa y deber, culpa por tocar nuestros ahorros, deber de ayudar a las personas que me criaron. Abrí nuestra cuenta de ahorros, mirando los números. 54.000 pesos fue un golpe en el estómago, pero se lo transferí a mi madre por SPI, mis dedos dudando antes de pulsar enviar. La aplicación sonó, confirmando la transacción. Minutos después, mi madre me envió un mensaje de texto: gracias, Patricia. Esto lo es todo. Lo usaremos para la renta. Exhalé, sintiendo que había hecho lo correcto. Carlos me apretó el hombro, pero sus ojos se posaron en mí como si presintiera algo que yo no veía. No le di importancia. La familia es lo primero, me dije. Mis padres me enseñaron eso en cada Navidad, cada rodilla raspada, cada conversación nocturna. Fueron ellos quienes me enseñaron a cortar un pavó, a estar ahí para la gente que amas. Confiaba en ellos completamente, creí cada palabra de la súplica de mi madre. Mirando hacia atrás, debería haber hecho más preguntas. Su voz tenía un tono ensayado, como si hubiera practicado la llamada, pero no me di cuenta entonces. Estaba demasiado ocupada pensando que salvaría su hogar, que mantendría vivo el espíritu de la Navidad de nuestra familia. Esa llamada pareció una crisis, pero solo fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que desentrañaría todo lo que creía saber sobre mis padres. Aquellas semanas antes de Navidad, no dejaba de imaginar unas fiestas tranquilas, solo Carlos y yo, quizás una pechuga de pavó pequeña y un maratón de películas. No me importaba. Si significaba que mis padres podían conservar su casa, valía la pena. Incluso llamé a mi madre unos días después para ver cómo estaban, preguntándole si el dinero había ayudado. Ha sido un salvavidas, dijo, con la voz más animada. Lo estamos solucionando. Sonreí, imaginándolos a salvo en su casa. No sabía entonces que me habían engañado, que mi confianza era una herramienta que ya habían usado antes. Solo podía pensar en la familia, en hacer lo correcto por las personas que siempre habían estado ahí para mí. Pero eso fue antes de que todo cambiara. Justo después de Navidad, estaba navegando por Instagram. Mi pulgar se detuvo en seco cuando vi la publicación de mi madre, una foto de un comedor abarrotado, guirnaldas de luces parpadeando, una banda de jazz en vivo en la esquina y una mesa de buffet cargada de colas de langosta, rosbif y un bar de cócteles con un camarero mezclando bebidas. El pie de foto decía: la mejor Navidad hasta ahora. Parpadeé, pensando que había leído mal. Era su casa de Coyoacán. Sin duda, el sofá de cuero desgastado en el fondo, el cuadro abstracto que mi padre colgó hace años. Mi corazón se aceleró. Habían dicho que no habría fiesta, que estaban en la ruina. Dijeron que mis 54.000 pesos eran para la renta, para salvar su casa. Hice clic en las fotos, cada una un golpe en el estómago. Mi madre riendo con los invitados, brindando. La mesa adornada con cristal y servilletas de tela. Una marca de agua en la esquina decía Momentos CDMX Fotografía, prueba de que habían contratado a un fotógrafo profesional. Le lancé el teléfono a mi marido, que estaba tumbado en nuestro sofá viendo un partido. Mira esto, dije, con voz cortante. Entrecerró los ojos, desplazándose por las fotos, frunciendo el ceño. ¿No dijeron que no habría fiesta?, preguntó, su tono tranquilo pero incisivo, como si estuviera uniendo las piezas de un rompecabezas que yo estaba demasiado enfadada para ver. Recuperé el teléfono, mis dedos temblando mientras abría los comentarios. Amigos que no conocía elogiaban: ¡qué despliegue increíble, y te has superado! Un comentario me llamó la atención, mi madre respondiendo: valió cada centavo. Valió cada centavo. Mi centavo. Mis 54.000 pesos. Sentí que me ardía la cara, una mezcla de rabia y vergüenza me invadió.
Abrí Instagram de nuevo, comprobando la fecha de la publicación. Se subió el día después de Navidad, pero las fotos gritaban frescura, invitados con jerseys, un centro de mesa de flor de Nochebuena aún intacto. Toqué el archivo de historias, esperando estar equivocada. Allí estaba, un vídeo de la banda tocando, con la marca de tiempo de la noche de Navidad. Se me revolvió el estómago. Habían dado esta fiesta el mismo día que se suponía que estaban pasando apuros. Recordé la voz de mi madre en esa llamada de octubre, temblorosa, desesperada, pidiendo ayuda. Podríamos perder la casa, había dicho. La había creído, había echado mano de nuestros ahorros. Pensé que estaba salvando su hogar. Y ahora estaba aquí, publicando sobre una fiesta lujosa como si nada. Carlos se inclinó, su mano en mi hombro. Patricia, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz firme pero preocupada. No pude responder de inmediato. Sentía la garganta apretada, como si hubiera tragado cristal. Mintieron, dije finalmente, apenas en un susurro. Cogieron mi dinero y dieron una fiesta. Decirlo en voz alta lo hizo real, y la traición golpeó más fuerte. Pensé en todas las navidades que habíamos pasado en esa casa, la calidez de esas noches, la confianza que había depositado en mis padres. Había renunciado a nuestro fondo para el coche, me había saltado citas para ahorrar ese dinero, todo porque pensaba que lo necesitaban. Y lo habían usado para hacer de anfitriones, para presumir. Volví a mirar las fotos, haciendo zoom en los detalles, la elegante barra del camarero, la comida de catering, el equipo de la banda. Esto no era una comida de traje o una reunión de última hora. Esto fue planeado, caro, deliberado. Revisé los seguidores de mi madre, viendo nombres que reconocí, vecinos, viejos amigos de la familia, incluso un compañero de trabajo de mi padre. Parecía que habían invitado a media Ciudad de México, mientras yo estaba en casa cenando tranquilamente con Carlos, pensando que había hecho lo correcto. Me sentí como una tonta, como si hubieran contado con que yo sería lo suficientemente crédula como para entregar el dinero sin hacer preguntas. Me senté allí mirando la pantalla, mi mente acelerada. ¿Por qué mentirían? ¿Por qué tomarse la molestia de pedirme dinero, sabiendo que yo vería esto? ¿Pensaron que no miraría Instagram, o simplemente no les importó? Carlos me observaba, esperando que dijera algo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz baja, como si supiera que estaba al borde de algo grande. Aún no tenía una respuesta, pero sabía que no podía dejarlo pasar. Pensé en el mensaje de mi madre después de que le envié el dinero, esto lo es todo. Sí, lo era todo para su imagen, su fiesta, su ego. Cerré la aplicación, todavía con las manos temblando. No solo estaba enfadada, estaba harta de ser su red de seguridad. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina mirando mi teléfono. Abrí la aplicación del banco, mi pulgar flotando sobre la aplicación como si fuera una pistola cargada. Allí estaba, la transacción de principios de octubre, 54.000 pesos enviados a mi madre, Cecilia, con la etiqueta para la renta. Se me oprimió el pecho al pensar en su publicación de Instagram, la banda de jazz, las colas de langosta, el bar de cócteles. Me había engañado, había usado mi dinero para dar una fiesta mientras yo pensaba que estaba salvando su casa. Toqué la transacción, con la mandíbula apretada, y pulsé el botón de solicitud de reembolso. En el concepto, escribí, devolver al remitente. Cada letra era una puñalada a la traición. Pulsé enviar, mi corazón latiendo con fuerza, la furia mezclada con un extraño alivio, como si finalmente hubiera tomado una postura. La aplicación sonó, confirmando la solicitud. Me eché hacia atrás, exhalando, sintiéndome más ligera por primera vez en todo el día. Mi teléfono vibró casi al instante. Apareció un mensaje de mi madre: Patricia, ¿qué es esto? ¿Por qué pides que te devuelva el dinero? Sus palabras destilaban pánico, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Miré el mensaje, mis dedos ansiando responder, descargar cada onza de mi ira. Pero no lo hice. Dejé el teléfono, dejándola cocerse en su propio jugo. Carlos levantó una ceja, su voz baja. ¿Estás bien, Patricia?, preguntó, tomando mi mano. Asentí, pero por dentro estaba conmocionada. El mensaje de mi madre no era una disculpa. Era una evasiva,
un intento desesperado de mantener la mentira. Esta vez no iba a caer. Luego llamó mi padre, Gerardo. Su nombre apareció en mi pantalla 1, 2, 3 veces en 10 minutos. Dejé que sonara, cada llamada perdida un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ellos y yo. Dejó un mensaje de voz, su voz tensa. Patricia, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de esto. No escuché el resto. Conocía ese tono, mi padre tratando de suavizar las cosas como siempre hacía cuando mi madre causaba problemas. Pero esto no era una pequeña pelea sobre quién olvidó llamar a quién. Habían cogido mi dinero, dado una fiesta y me habían mentido a la cara. No iba a coger el teléfono. No esa noche. Quizás nunca. Puse mi teléfono boca abajo, el silencio en la habitación pesado pero deliberado. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos. No tienes que responderles, dijo, su voz firme, como si supiera que necesitaba permiso para mantenerme firme. Asentí, mi determinación se endureció. Estoy harta de ser su cajero automático, dije, las palabras cortantes pero ciertas. Había pasado años saltando cada vez que mis padres llamaban, pensando que era mi trabajo mantener a la familia unida. Pero esto era diferente. Empecé a preguntarme si mi padre supo de la fiesta desde el principio. Él siempre estaba en esas celebraciones de Navidad, cortando el pavó, haciendo de anfitrión. ¿Había ayudado a planearla? ¿Se había quedado de brazos cruzados mientras mi madre inventaba su triste historia sobre perder la casa? La idea me revolvió el estómago, mi confianza en él desmoronándose como yeso viejo. Cogí mi teléfono de nuevo, no para responder, sino para revisar la aplicación del banco una vez más. La solicitud de reembolso seguía pendiente. Ninguna respuesta de mi madre. La imaginé paseando por su casa, intentando encontrar una excusa. Llegó otro mensaje. Patricia, por favor, hablemos. No lo entiendes. Me burlé, lanzando el teléfono sobre la mesa. ¿Entender? Entendía perfectamente, me había utilizado, había contado con mi lealtad para conseguir lo que quería. Pensé en todas las veces que había confiado en ella, creído en sus promesas, enviado dinero porque decía que era para algo urgente. ¿Cuántas de esas también eran mentiras? Sentí que la veía claramente por primera vez, y dolía más de lo que esperaba. Carlos se levantó, cogió 2 cervezas de la nevera y me pasó una. Hiciste lo correcto, dijo, abriendo la suya. Di un sorbo, el líquido frío me centró. Simplemente no puedo creer que hicieran esto, dije, mi voz baja, casi quebrada. Después de todo. Carlos no dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Su apoyo silencioso fue suficiente, un recordatorio de que no estaba sola en esto. Pero mi mente seguía volviendo a mi padre. Él siempre había sido el más blando, el que se disculpaba por los arrebatos de mi madre, el que llamaba para ver cómo estaba. Si sabía lo de la fiesta, si la dejó mentirme, entonces mi confianza en él también se había ido. Aún no estaba lista para enfrentarlo, pero sabía que no podía ignorarlo. Miré mi teléfono, todavía vibrando con otra llamada de mi padre. Lo silencié, mi decisión firme. No se trataba solo de 54.000 pesos. Se trataba de respeto, de no ser tomada por tonta. Les había dado mi confianza, mis ahorros, mi lealtad, y me lo habían devuelto a la cara con un buffet de catering y una banda contratada. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable para que cediera. Por primera vez, sentí que estaba trazando una línea, una que no podrían volver a cruzar. Los mensajes de mi madre, las llamadas de mi padre, podían esperar. Estaba harta de jugar su juego. A la mañana siguiente, Gerardo apareció en nuestro apartamento en la Ciudad de México. Abrí la puerta y encontré a mi padre de pie, su rostro surcado por la preocupación, su habitual sonrisa fácil desaparecida. Sostenía una taza de café, probablemente de la tienda de la esquina, y su abrigo estaba arrugado como si apenas hubiera dormido. Patricia, ¿podemos hablar?, preguntó, su voz baja, casi suplicante. Me hice a un lado, dejándolo entrar, aunque cada parte de mí quería cerrar la puerta de golpe. Carlos estaba en la cocina sirviendo cereales, pero se mantuvo en silencio, dándonos espacio. Me crucé de brazos, apoyándome en la encimera,
esperando cualquier excusa que mi padre pensara que podría arreglar esto. Se sentó en nuestro sofá, agarrando la taza de café como si fuera un salvavidas. Siento lo de anoche, comenzó, mirando al suelo. Vi tu solicitud de reembolso y sé que estás molesta. Molesta se quedaba corto. Estaba furiosa, traicionada. Pero dejé que siguiera hablando. Tu madre planeó esa fiesta de Navidad hace meses, dijo, sus palabras lentas, deliberadas. Usó tus 54.000 pesos para pagar algunas deudas, y luego gastó lo que quedaba en el catering, la banda, todo. Se me cortó la respiración, mi mente dando vueltas. ¿Hace meses? Así que su llamada de octubre, esa voz temblorosa pidiendo ayuda para salvar su casa, fue una mentira desde el principio. Y mi padre lo sabía. ¿Lo sabías?, pregunté, mi voz cortante, atravesando la habitación. Asintió, con la mirada aún baja. Le dije que no lo hiciera, Patricia, pero dijo que era por la familia, para mantener las apariencias. Sentí como si me hubieran abofeteado. Apariencias, repetí, apretando los puños. La dejaste mentirme, coger mi dinero, por las apariencias. Mi padre se estremeció, finalmente encontrando mi mirada. No queríamos quedar mal, dijo, su voz quebrándose. Los vecinos, los amigos. Esperan la gran fiesta de Navidad en nuestra casa. Es tradición. ¿Tradición? La palabra dolía, convirtiendo los recuerdos de nuestras cenas familiares en algo hueco. Pensé en todos los años que había confiado en él, creyendo que él era el que mantenía las cosas estables mientras mi madre buscaba la extravagancia. Pero se había quedado al margen, la había dejado inventar su historia, me había dejado vaciar mis ahorros por una mentira. Caminé por la pequeña sala de estar, tratando de mantener mi voz firme. Ese era nuestro dinero, dije, señalando a Carlos, que observaba desde la cocina, con la mandíbula tensa. Renunciamos a nuestros planes, a nuestros ahorros, porque dijisteis que ibais a perder la casa. Mi padre se frotó la cara, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Sé que metimos la pata, dijo. Debería haberla detenido. Lo siento, Patricia. Su disculpa pareció demasiado poco y demasiado tarde. Si lo sentía, ¿por qué no me dijo la verdad antes? ¿Por qué dejar que me enterara por una estúpida publicación de Instagram? Ahora lo veía, no era solo un espectador. Era parte de ello, cómplice en el plan de mi madre. Estoy harta de ayudaros, dije, mi voz fría pero firme. Mamá y tú tenéis que solucionar esto por vuestra cuenta. Sus ojos se abrieron como si no esperara que me opusiera con tanta fuerza. Patricia, no hagas esto, dijo, levantándose, su taza de café temblando en su mano. Somos familia. Podemos arreglarlo. Pero sus palabras sonaron vacías, como un guión que ya había usado antes. Negué con la cabeza, mi resolución sólida. Ya no te corresponde decidir eso, le dije. Rompiste mi confianza. Carlos se acercó, su presencia me ancló, un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esta lucha. Mi padre lo intentó una vez más, su voz más suave ahora. Hablaré con tu madre, Patricia. Arreglaremos esto. Pero no le creí. Ya había escuchado sus promesas antes, cuando mi madre gastaba de más en vacaciones, cuando olvidaba cumpleaños, cuando hacía que todo girara en torno a ella. Él siempre había sido el que suavizaba las cosas, para mantener la paz. Pero esta vez, no era suficiente. Señalé la puerta. Deberías irte, dije, mi garganta apretada pero mis palabras claras. Dudó, luego asintió, con los hombros caídos. Mientras salía, sentí que un pedazo de mi corazón se iba con él, no porque quisiera que se quedara, sino porque estaba de luto por el padre que creía tener. Unos días después, me encontré con mi tía Lorena en una cafetería en el centro de la Ciudad de México. El lugar bullía con la charla del almuerzo, pero los agudos ojos de Lorena se fijaron en mí mientras me deslizaba en el reservado. Mi tía siempre había sido la directa de la familia, nunca tímida para llamar a las cosas por su nombre. Sorbió su latte, sus pulseras de plata tintineando, y fue directa al grano. He oído lo del desastre de Navidad, dijo, su voz baja pero firme. No eres la única a la que tu madre se la ha jugado, Patricia. Me incliné hacia adelante, mi café intacto,
mi estómago asintiendo ante la idea de que esto no se trataba solo de mí. Lorena se reclinó, cruzando los brazos. Cecilia lleva años pidiendo dinero prestado, dijo, su tono cortante como si estuviera cansada de la historia. No solo a ti. A mí, a primos, incluso a sus viejos amigos de la universidad. Siempre la misma excusa, alguna emergencia, alguna factura que no podían pagar. La miré fijamente, mi mente acelerada. Mi madre ya había hecho esto antes. Lorena asintió, leyendo mi expresión. Hace 2 años, me pidió 90.000 pesos, dijo que eran para facturas médicas. Se los di, sin hacer preguntas. Luego vi su publicación sobre un nuevo bolso de diseñador y un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Apreté la mandíbula, el recuerdo de la publicación de Instagram de mi madre, colas de langosta y una banda de jazz destellando en mi cabeza. Aunque no lo mencioné, esto era más grande que una sola fiesta. Tiene una costumbre, continuó Lorena, revolviendo su café con una cuchara. Miente sobre el dinero, te hace sentir culpable y luego lo gasta en lo que sea que la haga quedar bien. Cenas elegantes, ropa, fiestas para impresionar a los vecinos. Sentí un escalofrío, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran encajando. La llamada llorosa de mi madre en octubre, su voz temblorosa sobre perder la casa, no fue un caso aislado. Era un patrón. Pensé en las veces que había pedido cantidades más pequeñas, alegando que era para la compra o reparaciones del coche. ¿Cuántas de esas también eran mentiras? ¿Alguna vez te lo devolvió?, pregunté, mi voz apenas firme. Lorena negó con la cabeza, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ni un centavo. Tuve que cortarle el grifo. Lorena dejó su taza, su mirada se suavizó pero seguía siendo seria. Tienes que mantenerte firme, Patricia, dijo, su voz cargada con el peso de la experiencia. Yo no lo hice al principio, y me costó dinero, confianza y años de frustración. Cecilia es buena para hacerte sentir que le debes algo, como si fuera tu trabajo mantenerla a flote. Asentí, mi garganta apretada. Había sentido esa culpa toda mi vida, cada vez que mi madre llamaba, cada vez que insinuaba que necesitaba ayuda. Pero escuchar a Lorena decirlo en voz alta lo hizo real, como si no estuviera loca por sentirme utilizada. ¿También te lo hizo a ti?, pregunté, necesitando confirmación. Lorena suspiró, sus dedos trazando el borde de su taza. Oh, sí. Una vez pidió dinero prestado para una reunión familiar, y luego organizó una gala para su club de lectura. Estaba furiosa, pero lo dejé pasar. No cometas mi error. Me recliné, mi café enfriándose. Saber que mi madre se lo había hecho a otros no hacía que doliera menos. Lo hacía peor. No solo era descuidada conmigo, era calculadora, apuntando a cualquiera lo suficientemente cercano como para confiar en ella. Pensé en mi padre, su débil disculpa en mi apartamento, alegando que se trataba de mantener las apariencias. ¿La estaba cubriendo o era igual de malo? Lorena pareció leer mis pensamientos. Gerardo no es inocente, dijo, su voz más baja ahora. Él sabe lo que ella hace, lo permite. Es demasiado débil para detenerla. Eso fue un golpe duro. Mi padre, el que me enseñó a montar en bicicleta, el que siempre parecía el bueno, también era parte de esto. Lorena extendió la mano sobre la mesa, apretando la mía. Estás haciendo lo correcto, estableciendo límites, dijo. No es fácil, pero es la única forma de protegerte. Sus palabras calaron, solidificando mi resolución. Había pasado tanto tiempo creyendo que la familia significaba decir que sí sin importar qué. Pero la historia de Lorena, su propia traición, su decisión de cortar con mi madre, me mostró que no estaba sola. No era solo mi carga. Las mentiras de mi madre habían quemado puentes con otros, y yo solo era la última de la fila. Le di las gracias a Lorena, mi voz temblorosa pero agradecida. Al salir de la cafetería, me sentí más lúcida, como si me hubieran dado permiso para dejar de cargar con el peso de mi madre. No fue una traición de una sola vez. Así era ella. Una semana después, Cecilia apareció en mi puerta sin previo aviso. Mi madre estaba allí, su abrigo cubierto de nieve de diciembre, su rostro una mezcla de desafío y desesperación. La dejé entrar, mi estómago revuelto, ya preparándome para cualquier excusa que trajera.
La sala de estar se sentía demasiado pequeña para esto, el aire denso de tensión mientras se sentaba en el borde de mi sofá, agarrando su bolso. Patricia, tenemos que arreglar esto, dijo, su voz cortante pero temblorosa, como si intentara mantener el control. Me quedé junto a la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, esperando que explicara por qué había mentido, por qué había usado mi dinero para una fiesta. Se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. La fiesta de Navidad no fue para presumir, dijo, sus palabras apresuradas, ensayadas. Fue para mantener viva nuestra tradición familiar, para reunir a todos. Casi me río, la ironía dolía. Tradición, la misma tradición que había afirmado que no podían permitirse. Negué con la cabeza, mi voz firme pero fría. Me dijiste que necesitabas 54.000 pesos para salvar la casa, dije. No para dar una fiesta con una banda y un camarero. Su rostro flaqueó, pero redobló la apuesta, sacando su teléfono. Puedo mostrarte los recibos, dijo, buscando en la pantalla. Pagamos la renta, Patricia. La fiesta fue solo un extra. Pero mientras deslizaba el dedo, apareció una notificación, una conversación grupal con sus amigos y mi padre, Gerardo. Pude ver los mensajes antes de que pudiera apartar el teléfono. Uno de ella, enviado el día después de Navidad, clavamos la fiesta. El dinero de Patricia llegó. Mi corazón se detuvo, el emoji fue como una bofetada. Le arrebaté el teléfono de la mano, ignorando su protesta, y subí en la conversación. Más mensajes, le dije que podríamos perder la casa. Funcionó a las 1000 maravillas. Y mi padre respondiendo, buena idea. Mantengámoslo discreto. Mis manos temblaban, mi vista nublándose por la rabia. Lo habían planeado, se habían reído de ello, me habían usado como un peón. Te burlaste de mí, dije, mi voz baja, peligrosa. Te jactaste de mentirme. Levanté el teléfono, la pantalla brillando con la prueba. El rostro de Cecilia se puso pálido, su boca se abrió y se cerró. No es lo que piensas, tartamudeó, intentando coger el teléfono, pero lo aparté. Es exactamente lo que pienso, espeté. Cogiste mi dinero, diste una fiesta y te reíste de haberme engañado. Pensé en las palabras de Lorena en la cafetería, su advertencia sobre el patrón de mentiras de mi madre. Esto no fue un error. Fue deliberado, calculado, y mi padre también estaba metido en ello. La traición fue más profunda de lo que había imaginado, no solo por el dinero, sino por la forma en que habían convertido mi confianza en una broma. Dejé el teléfono, mis manos firmes ahora, mi ira dando paso a la claridad. Hemos terminado, dije, mirándola a los ojos. Estoy harta de tus mentiras, tus excusas, tus juegos. No me llames. No me envíes mensajes. No vuelvas a aparecer por aquí. Los ojos de Cecilia se abrieron, las lágrimas brotando, pero no me moví. Patricia, por favor, dijo, su voz quebrándose. Eres mi hija. Somos familia. Esas palabras solían significarlo todo, pero ahora sonaban huecas, utilizadas como armas. La familia no hace esto, dije, señalando la puerta. ¿Fuere? Se quedó de pie, su bolso apretado, su rostro una mezcla de conmoción y desafío. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz baja, casi una amenaza. No me inmuté. No, no lo haré, respondí, manteniendo la puerta abierta. Dudó, luego salió, la nieve crujiendo bajo sus botas. Cerré la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi mente clara. Había pasado años creyendo sus disculpas, cayendo en sus tristes historias, pero ya no más. Esa conversación grupal no era solo prueba de una mentira. Era la prueba de quién era ella. Y estaba harta de dejar que me arrastrara de nuevo. En primavera, Eduardo llamó con noticias sobre mis padres. La voz de mi primo era pesada, vacilante, mientras explicaba lo que yo ya sospechaba que podría pasar. Cecilia y Gerardo habían perdido su casa de Coyoacán, incapaces de seguir pagando la renta después de años de gastos imprudentes. Se habían mudado con un amigo al otro lado de la ciudad, sus pertenencias metidas en una pequeña habitación de invitados. Eduardo dijo que se lo había contado un conocido en común, alguien que había visto la sonrisa forzada de mi madre en un restaurante local, su estilo habitual, apagado.
Escuché, mi corazón apesadumbrado pero no sorprendido. No había sabido nada de mis padres desde la visita de mi madre en diciembre, y tampoco los había contactado. Su silencio confirmaba lo que había elegido. La distancia era mi nueva normalidad. Colgué, mirando por la ventana de nuestro apartamento los árboles en ciernes. Carlos estaba en el trabajo, dejándome sola con mis pensamientos. Había pasado meses repasando las mentiras, desde la publicación de Instagram hasta la conversación grupal, las débiles disculpas de mi padre. Cada recuerdo dolía, pero la llamada de Eduardo trajo un extraño cierre. La caída de mis padres no fue mi culpa, ni mi carga para solucionar. Les había dado mi confianza, mis ahorros, mi lealtad, solo para aprender que me veían como un medio para un fin. Las palabras de Lorena en la cafetería resonaban en mi mente. Este era su patrón, no mi fracaso. Sentí una fuerza tranquila asentándose, la comprensión de que la familia no significa devoción ciega. Significa respeto mutuo, algo que mis padres no habían ofrecido. Carlos y yo habíamos comenzado a reconstruir nuestra vida, pieza por pieza. Habíamos ahorrado lo suficiente para reemplazar el fondo para el coche que había vaciado por mis padres, y habíamos comenzado a planificar nuestro propio futuro, libres de su sombra. Ese diciembre, celebramos nuestra primera Navidad en nuestro apartamento. Fue pequeña, solo nosotros, un pavo asado, puré de patatas y una pila de juegos de mesa que jugamos hasta la medianoche. La mesa era sencilla, sin banda de jazz ni copas de cristal, pero se sentía honesta. Pasamos horas riendo con el Scrabble, discutiendo sobre palabras inventadas. Y por primera vez en años, me sentí liberada, como si estuviera construyendo algo real. Pensé en las viejas Navidades en casa de mis padres, las que creía que eran sobre el amor pero que en realidad eran sobre las apariencias. Nuestra nueva tradición era diferente, pequeña, desordenada, pero verdadera. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. La amabilidad no es una deuda que otros puedan explotar. Es una elección, una que podía ofrecer o retener. Mis padres habían dado por sentada mi generosidad, asumiendo que siempre diría que sí. Pero decir no, establecer límites, fue mi forma de protegerme. Aprendí que el amor no significa sacrificar mi paz, y la familia no significa soportar mentiras. Lorena tenía razón, cortar con ellos no era una traición. Era supervivencia. Todavía me importaban mis padres en algún lugar profundo, pero ya no podía dejar que su caos me definiera. Me había elegido a mí misma, a Carlos y a la vida que estábamos construyendo juntos. Mientras ordenaba el apartamento esa noche, me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de mi madre, sin llamadas de mi padre. La actualización de Eduardo fue el último hilo que me ataba a su mundo, y estaba bien dejando que se deshilachara. No estaba resentida, solo harta. La lección no se trataba de venganza o rencor. Se trataba de conocer mi valor. Había dado demasiado durante demasiado tiempo, pero ahora sabía más. La próxima Navidad, Carlos y yo cortaríamos nuestro pavó, jugaríamos nuestros juegos y construiríamos recuerdos que no dependieran de mentiras. Eso era suficiente. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.